Buenas noches. Una vez más, su programa Inclúyete a través de nuestro canal Inclúyete TV. Esta noche es muy especial para nosotros. Tenemos un invitado muy especial también. Así que aquí estamos nuevamente para ustedes, transmitiendo después de unas semanitas de descanso. Hemos estado peleando esta entrevista hace varias semanas, así que por fin lo tenemos aquí al señor Jorge Ugarte, el popular profe sobre ruedas. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, señor Ugarte. Hola Lorena, ¿qué tal? Hola Lorena, hola Rodrigo, hola Jimmy, gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y bueno, para todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Le presento a nuestro panel. Yo, Lorena, el señor Rodrigo Malca y nuestro operador Jimmy Delgado. ¿Qué tal, señor Jorge Duarte? Gracias a la audiencia también por estar con nosotros una vez más en Influyete TV. Esta vez con un invitado muy especial, como ya lo mencionó Lorena, el señor Jorge Ugarte, más conocido como el profe sobre ruedas. Gracias, señor Jorge Ugarte, por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, no se preocupen. Bien, Jimmy. Bueno, yo también darle la bienvenida al profe sobre ruedas. Le he seguido en su canal de YouTube y siempre lo escucho ahí en sus transmisiones y bueno, es un placer inmenso tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por darse el tiempo. Bien, Jimmy. Bueno, empecemos porque estamos corriendo con el tiempo con esta entrevista. Probablemente sea un poco corta, pero va a tener mucha esencia. Lorena, ¿Sí? Lorena, yo estaba diciendo algo y estaba el micrófono apagado. Le estaba diciendo a Jimmy que no, que el honor es mío, que me estoy sonrojando porque me están hablando bonito, así que el placer y el honor es mío. Que Dios lo bendiga, gracias por haberme invitado y me interesa mucho conversar un poquito porque a nosotros los liberales se nos acusa mucho de ser indolentes, poco humanitarios y me gusta hablar son 160.000 personas en el Perú, invidentes, al menos registradas, ¿no? Entonces creo que es importante también, no solamente hablar yo, también que ustedes puedan decir cuáles son las dificultades que tienen, ¿no? Para saber nosotros en qué podemos, a través de la política, ayudarlos. Claro que sí, vamos a tocar ese tema también. Pero vamos a empezar un poquito conociendo al señor Jorge Ugarte, más conocido como el profe sobre ruedas, haciéndole unas cuantas preguntas de su vida personal, sin entrometernos mucho, ¿no? Pregunten lo que quieran, pregunten lo que quieran. Sabemos que usted ha escrito libros sobre historia del Perú, especialmente sobre la Guerra del Pacífico. Sabemos que usted ha escrito otro libro también sobre lo que los caviares no te cuentan de Fujimori. Vamos a conversar también un poquito de ello, pero antes quiero saber quién es el profesor de ruedas, cómo surge, cómo entra al mundo de la política, cómo es un poquito de su vida personal. Adelante, señor Ugarte. Perfecto, claro, gracias por esa pregunta. A ver, yo soy el último de 8 hermanos. El matrimonio de mi madre y, bueno, mi mamá María Cristina y mi papá Alfonso Ugarte, se llama él, nacieron 8 hijos. Y yo soy el último de los 8. Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años, me fui a vivir con mi papá. Y desde muy joven he trabajado, me gustó siempre la lectura desde que empecé a vivir con mi papá me inculcó el amor por la literatura, el amor por la lectura, por la escritura. Mi padre es el gran culpable de que yo ame los libros hoy, mi mamá no tanto, mi mamá es la culpable de que yo ame la guerra del Pacífico, porque con 6 años mi madre me llevó a una playa en San Bartolo y me dijo, hijo, en esta playa, antes se llamaba Curayaco, hoy se llama Embajadores, en esta playa desembarcaron los chilenos en diciembre de 1880. Yo decía, ¿quiénes son los chilenos? Era un niño, ¿no? Y mi papá me empezaba a contar un poco la historia. Entonces, mis padres alimentaron mucho ese amor, uno por la historia y el otro por la literatura. Y bueno, yo no acabé mi carrera como periodista, tampoco acabé mi carrera como docente. Ingresé a la Cantuta, estudié en Agua Jaime Bausati Mesa. Pero lo mío era el escribir, y empecé a escribir, y luego empecé a enseñar también, a ser docente en colegios privados, y
una vez, lo recuerdo con mucha claridad, yo quería contar la historia, porque lo mío era contarla, y empecé a contarla en los buses. Entonces dejé de trabajar en colegio muchas veces para mejor contar la historia en los buses, porque a la gente le gustaba mucho escuchar la historia. Y de ahí nace el profesor de Ruedas, ¿no? Esa persona, ese personaje, algunos lo llaman, pero que en realidad es la misma persona. Yo no tengo un personaje, yo soy tal cual me ven ustedes. Y nace el profesor de Ruedas. Durante 7 años más o menos he viajado por el Perú contando la historia del Perú, contándole la historia republicana, que es lo que a mí me gusta, que es a lo que yo me dedico. No soy experto en el virreinato, no soy experto en las culturas prehispánicas, pero sí lo mío ha sido siglo XIX principalmente, que es donde se desarrollan los principales conflictos que hemos tenido: la guerra de la independencia, la guerra con la Gran Colombia, la guerra de la Confederación, la guerra con Bolivia, el conflicto con el Ecuador, la guerra con España en el 66, la guerra con Chile en el 79, ¿no? La guerra civil después de la guerra con Chile entre Cáceres y otros más. Entonces, eso es lo mío. Me dedico a la historia, me encanta. Tengo 2 libros como vimos publicados, estoy publicando un 3er libro. Gracias a Dios nos están abriendo puertas en Chile para poder publicar mi otro libro sobre la guerra del Pacífico. Y decidí entrar al mundo de la política porque soy un enfermo, un loco. Solamente tienes que ser un desquiciado para entrar a la política, porque la política en el Perú es repugnante. La forma en que se hace política en el Perú es repugnante, ataques muy bajos, envidias no solamente de tus detractores de la otra orilla intelectual. O sea, no solamente te atacan los socialistas, también te atacan los de tu propia orilla. Y te atacan por envidia, por celo, porque ellos no son populares. Entonces, como uno es más popular, terminan odiándome. Y no solamente odiándome, se terminan uniendo con los socialistas. Los liberales y los socialistas se unen para atacarme. Entonces yo desde chiquito he sabido pelear, así que yo aguanto los golpes con mucha fuerza. Soy parador, como diríamos en un barrio de Villa María del Triunfo. Así que hoy yo tengo 2 hijos, 2 hijos más de Carla, mi pareja, que creo que tenemos fe que va a ser la primera dama. Y tenemos en total 4 hijos, una familia maravillosa. La familia Ugarte Colunge es una familia linda, bella, y soy un hombre creyente, un hombre que cree en Dios, temeroso de Dios, un hombre que no tiene ninguna duda de que sin Dios no soy nada. Eso podrán criticármelo muchas personas pueden criticar mi fe. No voy a aplicar mi fe en el gobierno, pero en términos personales yo soy un hombre creyente y temeroso de Dios, y sabe muy bien que sin Dios no soy nada. Muy bien, gracias por contarnos un poquito más de su aspecto personal para conocerlo un poco más a profundidad, porque usted ya está en emprendimientos a una candidatura y el público debe saber un poco más de sus candidatos. Queremos entrar un poquito a la parte política, para lo cual voy a dejar a nuestro compañero Rodrigo, que quiere hacer algunas preguntas. Sí, el señor Ugarte. Varias veces he oído que usted menciona una serie de reformas que usted implementaría si acaso llegara a ser presidente. Me gustaría que pueda contarnos un poco acerca de esas reformas. Sí, gracias, Rodrigo, por la pregunta. Las reformas son... es un engranaje de reformas, o sea, es una cadena unida por eslabones que son inseparables. Es decir, no podemos ejecutar la mitad de las reformas esperando que tengan resultados positivos. Las reformas se hacen juntas, que son varias. Sería muy difícil hacerlo en todo el programa la explicación, pero en síntesis es, por ejemplo, la reforma del Estado, donde vamos a reestructurar el Estado que tenemos. El Estado es un sistema burocrático que almacena el monopolio de la violencia física, en palabras de Max Weber. El Estado son una serie de instituciones que concentran en sí mismas el monopolio de la violencia. Entonces, el Estado tiene que ser reformado. Y para reformar el Estado, que es la primera gran reforma que tenemos que hacer, tenemos que eliminar ministerios. Vamos a eliminar 12 ministerios y nos vamos a quedar solamente con 7. De tener 1,5 millones de trabajadores públicos, nos vamos a quedar con 800.000 trabajadores públicos. De gastarnos 113.000 millones de soles en planilla, nos vamos a gastar más o menos 60.000 o 70.000 millones de soles en planilla, o sea, menos de la mitad.
o por la mitad más o menos, perdón. Vamos a reformar el Poder Judicial, que es un nido, lamentablemente, de gente, en su gran mayoría, no todos, porque hay jueces buenos, fiscales buenos, pero hay todavía otros que no lo son. Vamos a tener que reformarlo. Estamos proponiendo una acumulación de condenas, una reforma penitenciaria, privatizando los centros penitenciarios del Perú, una reforma de lucha contra la corrupción al sistema singapurense mezclado con el sistema danés. Eso es en el aspecto del sistema estatal, la reforma del Estado, y otras cosas más que, bueno, por ahí lo podemos profundizar en otro momento. La segunda reforma, que entendamos, son todas juntas, sino que lo estoy poniendo un número para que se entiendan, es la reforma económica. Nosotros tenemos 36 impuestos, nos vamos a quedar con 3, vamos a eliminar todos los aranceles, vamos a eliminar todas las barreras burocráticas que existen para que puedan ingresar nuevos capitales. Vamos a eliminar la ley de banco, la ley de AFP, la ley de telefonía. Esto va a permitir que haya mayor competencia, que no tengamos solamente 16 bancos, sino podamos tener, no sé, 50, 60, 70, 80, los que sean necesarios, porque no se le va a impedir a los empresarios banqueros venir al Perú o no se le va a poner barreras burocráticas. Igual vamos a tener más AFPs que compitan, más empresas de telefonía que compitan, más empresas que compren leche y no solamente Gloria, entre otras cosas. O sea, todas las barreras burocráticas en el sistema, en la reforma educativa, perdón, económicas, va a permitir ampliar el horizonte económico y eso va a favorecer evidentemente al consumidor. De esa manera se van a eliminar oligopolios que se crean gracias a la intervención del Estado. Luego viene la reforma educativa, que es el sistema de voucher, igual que el sistema de salud. Ambos van a ir al sistema de voucher, donde en síntesis vamos a devolverle dignidad a los padres de familia y a las personas pobres que hoy no están con dignidad, porque una persona pobre que no tiene para pagar salud privada se resigna a ir a un hospital público donde muy posiblemente te tratan mal, muy posiblemente, y donde tienes que levantar muchas veces la voz para que te atiendan, tienes que enfurecerte para que te puedan asistir. El padre pobre, la persona pobre, no le queda de otra más que ir a ese lugar. Nosotros queremos darle otra posibilidad, queremos subvencionarle un seguro de salud en la aseguradora que quiera, donde le puedan dar cobertura en 40, 50 hospitales privados o clínicas en el Perú. Una alternativa diferente para que ahora pueda dignificarse su participación dentro del sistema. De igual manera, los colegios estatales también, que puedan competir con los privados y permitirle al padre de familia que pueda elegir una mejor educación a través de un sistema de voucher y no resignarse a ir a un colegio estatal su hijo porque no le queda de otra, porque no tiene cómo pagarlo. Luego tenemos la reforma del sistema de pensiones, que en síntesis se ven amplio, es bastante extenso el sistema de pensiones, pero voy a tratar de resumirlo. Tenemos dos sistemas de pensiones, el privado y el público, o el privado y el estatal, para ser más claro. El estatal se divide en dos grupos, la 19.990 y la 20.530. Ambos son un sistema de reparto, es decir, los actuales aportantes le pagan la pensión al jubilado. No es que tú, con tus propios fondos acumulados durante 20 años, te estás pagando tu propia pensión. No, así no es el sistema estatal. En el sistema estatal, insisto, es de reparto, es decir, los actuales aportantes no pagan su propia pensión de futuro, sino le pagan la pensión a un anciano que ya está jubilado, una persona de la tercera edad. Ok. Ese sistema tiene 80% de déficit fiscal. O sea, si el Estado tiene que reunir 1.000 soles, por darte un ejemplo, para pagar las pensiones, no alcanza, no hay. Solamente tenemos 200 soles. O sea, nos falta 800 soles. Hay 80% de déficit. ¿De dónde se saca la plata para cubrir ese déficit? Del bolsillo de todos los peruanos. El sistema estatal es un desastre en el tema de pensiones. Y luego tiene la 2530, que es un descaro, ¿no? La inventó Ramón Castilla en la década de 1850. Y esta es una pensión para altos funcionarios públicos. Es decir, si la 19.990 es para todos los que quieran estar ahí, la 2530 es solamente para altos funcionarios públicos. En la 19.990 tú recibes de 500 a 900 soles. Mi papá está ahí. El profesor, durante 32 años de su vida, recibe 550 soles.
En la 2530, como es de alto funcionario público, no le dan ni 500, ni 600, ni 700, ni 800, ni 900. Le dan el último sueldo que percibieron en el Estado. Es decir, si tu sueldo era de 18.000 soles como hay en el Estado, entonces estos señores van a recibir de pensión 18.000 soles. ¿Ok? Esto vamos a eliminar. La ONP se va a eliminar por completo, no va a existir la ONP. ¿Qué hacemos? Hay dos problemas acá. El problema de los ancianos que percibían su pensión, ¿qué vamos a hacer con ellos? Si ya no hay aportantes activos, bueno, recuerden que solamente cubrir el 20%, 80% venían los impuestos. Ok, pondremos 20% más para cubrir el 100% de todas las personas que fueron estafadas por el sistema estatal en el Perú, con una pensión que no servía para nada. Le vamos a seguir pagando su pensión a estas personas. No se van a quedar sin pensión. El segundo problema, ¿cuál es? Y los que aportaron 10 años, 8 años, 9 años, a ellos se les devolverá lo que aportaron. Hay que cumplir con ellos. Nosotros no estafamos, no mentimos, hay que devolverle su dinero. Y así eliminamos la ONP. Y luego quedaría la AFP. ¿La AFP es perfecta? No. No es perfecta. No es perfecta. Muy posiblemente nunca haya un sistema perfecto, pero habrá sistemas perfectos para diferentes gustos y colores. Pero ¿por qué no es lo que la gente verdaderamente quiere? Porque hay dos problemas en las AFP. El primero es que estás obligado a que se te descuente un porcentaje de tu dinero para que una empresa privada, que son 4, un oligopolio, segundo problema, administre tu fondo, que es tuyo, lo puede ver, es un sistema personal, pero no hay competencia, pues. Y si es obligatorio, no hay incentivo para llamar a la gente. Quitemos la obligatoriedad, que sea voluntario, abramos al mercado segunda propuesta para el sistema privado para que puedan competir. Esas son, en síntesis, las principales propuestas del partido en términos relacionados a la política y a la economía. Ok, antes de pasar con mi compañero para que haga su pregunta, me gustaría que pueda ampliar lo que corresponde, las propuestas que tienen que ver con la lucha contra la inseguridad, que es una urgencia, ¿no? Ahora, en estos momentos en el país. Claro que sí. A ver, actualmente el Perú está secuestrado no solamente por la delincuencia común del sicario, el tipo que te cobra o te extorsiona, no. Ellos son un problema que en un país decente se resolvería rápidamente. Hay un problema que se confabula con este problema, que es la corrupción. ¿De qué vale crear leyes más severas si el juez es corrupto? ¿De qué vale crear leyes más duras si el policía es corrupto? En el caso que hablo de los policías que lo son, no todos lo son. Entonces, lo primero que tienes que hacer, o tenemos que hacer como país, y que no nos metan cuentos, sí, vamos a crear en una isla una cárcel. Eso no va a funcionar si no vencemos a la corrupción primero. Por eso es que la reforma matriz es la lucha contra la corrupción al modelo de Singapur con la cuota danesa, que es del privado. Esto va a permitir que la gente pueda sentirse segura y el delincuente también, ¿ah? El delincuente va a decir, ahora que están metiendo presos a jueces, presos a fiscales, ahora que los policías ya no se meten a la mafia porque saben que la van a pagar en una cárcel privada y que ahora las condenas son acumulativas, si un juez recibió plata de 4 narcos, cada condena es 30 años, son 120 años, este tipo así se porta como un ángel, va a morir en la cárcel y va a tener que trabajar. Ahora que los delincuentes saben esto, porque la reforma es inmediata, entonces el delincuente la va a pensar. Entonces ahí viene un agregado importante, lo mencionaba, penas acumulativas. 2, privatización de la cárcel. 3, salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el delincuente que tiene que trabajar en la cárcel y no quiera trabajar se muera de hambre. No me interesa, es un delincuente. Delinquió y si quiere recapacitarse para volver a reinsertarse en la sociedad, tiene que cumplir su condena y su lista de conducta que le va a dictar el Poder Judicial limpio de corrupción, porque tenemos un sistema que lucha contra ella, al modelo singapurense como lo mencionaba. Del mismo modo, con la delincuencia que tenemos, declarar al Perú en estado de emergencia. Declararlo
todo el estado de emergencia. El Perú está contaminado de delincuentes. Y tenemos una delincuencia mayor gracias a PPK, que permitió la llegada de delincuentes extranjeros, porque lo permitieron. Abrir las fronteras como si Perú fuera tierra de nadie es permitirle que vengan delincuentes. Se fortalecen las fronteras con militares y con gente de migración y tecnología. Nadie entra al Perú si tiene antecedentes penales o está perseguido por la justicia. Y los que están en el Perú indocumentados para su casa. Y se cierran bien las fronteras para que entre gente decente. Chile tiene fronteras bien resguardadas. Y nadie habla de Chile que es un país antiliberal. Todos ponen como ejemplo a Chile el liberalismo, ¿eh? Sin embargo, cuando queremos aplicar ese control fronterizo en el Perú, algunos se quejan. Hay que proteger. Ahora, hay un componente importante que son los policías. A ver, si tenemos un sistema de lucha contra la corrupción, el policía corrupto va a ser expectorado del sistema. Todos los policías tienen que salir con una cámara que grabe todo su trabajo diario, como lo hacen en Estados Unidos. Hay unos micro SD que se colocan en esas camaritas que te puede grabar el día completo, hasta 10 días te graban y luego cada 10 días lo cambias y se queda eso reservado. Por si alguien lo denuncia, puede haber ahí el chip o el micro SD para ver en qué momento fue supuestamente la acusación de corrupción. Si peleamos contra la delincuencia todos, Poder Judicial, policías y el sistema, vamos a vencerlo, como lo están haciendo en El Salvador el señor Nayib Bukele. Poner mano dura, poner jueces que no sean amenazados por estos sicarios y para que los jueces no tengan temor de poder sentenciar a un delincuente avesado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se ha hecho en varias partes del mundo. Jueces anónimos, jueces que no muestren su identidad, jueces que no estén en peligro de ser atacados por estos delincuentes. Eso no es nada raro, no es una señal de corrupción, es que el gobierno tiene que respaldar a sus autoridades. Entonces, ese es el paquete de reformas que tenemos para pelear contra los delincuentes y meterlos presos, ¿no? Y sobre todo, volver segura las calles, que es lo más importante. ¿Pensaría en utilizar también a los militares, sacar a los militares para combatir la inseguridad de la cosa común o no? No, los militares son preparados para matar. El militar no fue preparado o educado o instruido para poder detener, enmarrocar, no, el militar va y mata. Por eso que cuando Dina Boluarte sacó a los militares, la gente que siguió protestando, incendiando, no sé qué idea tenían de lo que eran los militares salen a matar. El militar no te va a pedir, señor, por favor, manos arriba, no, el militar dispara. Se preparó toda su vida para eso, por eso que a los militares los sacamos solamente si es que es necesario, pero no para cuidar las calles, ellos tienen otra función. Listo, muchas gracias. Pedro, Jimmy. Ok, profesor, muy buenas noches. Mi pregunta sería, usted como candidato, ¿qué propuesta tiene para las personas no solo con discapacidad visual, ¿no? Sino en discapacidad en general, ¿no? ¿Qué propuesta tiene usted como candidato político? Mira, el Perú no está, díganme ustedes, porque ustedes deben de saberlo más que yo, el Perú no está diseñado, la infraestructura del Perú no está diseñado para las personas que tienen alguna discapacidad. O me equivoco, o sea, las calles, las avenidas, o sea, las áreas públicas, que es de lo que yo me encargo, no de las áreas privadas. Díganme si me equivoco, porque yo no tengo una discapacidad visual de repente, o motora, no identifico, no detecto inmediatamente si es que el Perú está diseñado o no en infraestructura para poder incluirlos a los que tienen alguna discapacidad. ¿Estoy equivocado? Sí, efectivamente, no está realmente acondicionada las calles, por ejemplo, para que una persona, por ejemplo, con discapacidad visual se pueda desplazar como tendría que hacerlo, ¿no? Okay. Pero existen organizaciones, nacionales e internacionales que tienen toda una normativa que permite poder acondicionar la infraestructura para que sea accesible a las personas con discapacidad.
Ok, eso es precisamente lo que proponemos. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que las personas con alguna discapacidad puedan ser incluidas como parte de la sociedad. Una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, que era, no sé, mira, yo he vivido toda mi vida en Villa María del Triunfo y ya no estoy allá, pero una persona en silla de ruedas no podría transitar libre y espontáneamente por Villa María del Triunfo porque las pistas son un desastre, porque las calles son una porquería, porque la basura está regada por todos lados, porque no hay rampas necesarias. Entonces, eso es inclusivo. Lo que queremos es que ustedes se sientan parte. Ahora, ¿qué es lo que se va a aplicar exactamente? Los técnicos tendrán que ver con la colaboración de ustedes, obviamente, y de organismos relacionados a temas que ustedes manejan bien. ¿Qué es lo que necesitamos para que Lima pueda incluirlo? Lima, Tacna, Piura y todo, desde un gobierno centralizado en este caso, porque son políticas nacionales. Hay políticas que son descentralizadas, otras que son centralizadas, no hay problema con eso, y que los puedan incluir, ¿no? No es inclusivo hablar con la E. Eso es una estupidez. Invertir plata para decir estupideces así, no es inclusivo pagarle películas a los LGBT. Lo que sí es inclusivo es que las personas con alguna discapacidad por X motivos de la vida puedan ser incluidas socialmente a través de la infraestructura de todo el Perú. Ahora, si me preguntan en términos económicos, es que vamos a dar algún bono, no está en nuestros planes. Nosotros consideramos que toda persona que esté en situación de abandono, en situación de extrema pobreza, va a poder acceder a algunos beneficios sociales, ¿no? En ese sentido, pero la persona que, por ejemplo, tiene una discapacidad, pero vive con sus papás y sus papás se hacen cargo de ellos, pues bien, son sus papás y no está mal que se hagan cargo de ellos, pero de ahí a pedir una pensión cuando no están en situación de pobreza o solicitarlo nos parece que no está dentro de nuestros planes, ¿no? Bueno, en realidad las discapacidades son tan diversas como, por ejemplo, gente que tiene una incapacidad total, ¿no? No puede, está en estado casi vegetativo y realmente creo que el Estado debería apoyar este tipo de personas porque los padres que son cuidadores se dedican todo el tiempo a cuidar de estas personas con discapacidad y no pueden ejercer ni siquiera ninguna labor económica. ¿Cómo podría ser en este caso? Mira, sí, el otro día Lorena, me comentaron un poco de eso y quedé un poco indolente ante la población. A ver, nosotros tenemos 3 tipos de subsidios principales que vamos a mantener. El subsidio de las personas de la tercera edad con pensión 65, ampliarlo para aquellos que no tienen. El subsidio de la salud y el subsidio de la educación a través del voucher. No estamos planteando una propuesta con respecto a las personas que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que requieren, queremos saber si dentro de lo que piden está dentro de nuestro paquete de ayuda social o de planes sociales. No queremos tampoco dejarlos desprotegidos, pero tampoco queremos aplicar populismo y decir, ¿sabes qué? Ya sabes que para quedar bien voy a regalarles esto o voy a darle bonos mensuales. Eso no va a pasar de mi parte, nunca lo voy a decir si es que no está dentro de nuestro plan, pero sí queremos escucharlos. Queremos saber qué es lo que reclaman, qué es lo que necesitan, y dentro de esa necesidad queremos saber qué tanto podemos ayudarlos. Claro, otra pregunta que yo tengo para hacer, ¿cuál es su opinión acerca del CONADIS y si usted considera que debería seguir esa institución o debería ser suprimida o se debería hacer alguna reforma? A ver, yo no considero que tenga que haber un ente estatal. Ese ente puede ser privado si ustedes mismos se agrupan y ustedes mismos eligen a sus dirigentes, ustedes mismos pueden protegerse a través de una asociación, de una misma entidad, pues que tiene que ser privada. Yo no estoy de acuerdo con... Si tú te das cuenta, y no sé si ustedes lo han notado, este tipo de instituciones terminan privilegiando a un pequeño sector. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si se han dado cuenta, díganmelo para tenerla clara. Sí, es verdad. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, cuando el Estado se mete en este tipo de cosas, genera elitismo, genera privilegios a un grupo en desmedro de los demás, ¿no? Yo creo que podemos buscarle una salida mejor. Tendría que conversarlo con el partido, conversarlo con ustedes también. Me parece interesante ese tipo de entrevistas porque
verdaderamente es inclusivo este tipo de conversaciones, ¿no? Que ustedes tienen necesidades, pero insisto en esto, por favor. No voy a prometer jamás algo que no puedo cumplir y algo que vaya en contra de los principios y la verdad que nosotros sostenemos. Creemos que las personas que tienen alguna discapacidad y tienen a sus padres o a sus hijos que los pueden cuidar, yo creo que no están en condición de abandono. Yo creo que hay personas que sí están en condición de abandono y que creo que el Estado, como lo sostiene, por ejemplo, la doctrina cristiana de la Iglesia Católica, ¿no? Que está relacionada al social cristianismo, podríamos ahí conversar algunos puntos, pero desde el saque le digo, yo creo que hay otra manera de dignificar a las personas con discapacidad, más que darles un voucher, de repente incluirlos en una promoción laboral, ¿no? Promover en empresas privadas, o sea, de repente incentivar a la empresa privada a contratar a personas con alguna discapacidad y de esa manera reducir algunos puntos de los impuestos, pero incentivarla. La empresa privada que contrate va a tener de repente un descuento en los impuestos. Eso ayudaría a que la empresa privada por su propia cuenta los contrate para poder reducir ese tipo de impuestos y así ustedes puedan tener un trabajo pagado por el privado y no que salga de los fondos de la gente. Es una manera, ¿no?, de poder incentivarlo, ¿no? Claro, justamente es un tema debatible acerca de esto de los bonos, de los subsidios económicos que da el Estado a las personas con discapacidad, ¿no? Que algunos están a favor, otros en contra. Y justo ahora que usted habla acerca del trabajo para las personas con discapacidad, ¿cómo haría usted como presidente del Perú en caso de llegar a hacerlo para capacitar, ¿no? O promover a las empresas que se fijen más, ¿no? O sea, que vean más allá de la discapacidad, porque tú te acercas a una empresa a postular a un puesto de trabajo y lo primero que miran es tu discapacidad, ni siquiera se fijan en la capacidad que tú tengas como trabajador, como persona, y vas a ser puntual, vas a ser responsable, ¿no? Lo primero que salta a veces es tu discapacidad y de frente dicen, no, pero ¿cómo haría usted si es presidente del Perú para capacitar a las personas con discapacidad? No para que les dé una pensión, no para que los mantengan, no para que los tengan en su casa dormido todo el día y con una pensión, ¿no? Sino para que los capaciten, para que sean capaces de competir con las personas que no tienen discapacidad. Ok, a ver, primero es incentivando a las empresas privadas por medio de la reducción de impuestos, ¿ok? O algunos paquetes de descuentos a través de los impuestos que permitan que la empresa privada diga, a ver, ahora, hay trabajos y trabajos, ¿no? O sea, hay trabajos que una persona que tiene invidencia no puede hacer, ¿verdad? Hay otros que de repente tienen sordera y no pueden hacer algún tipo de trabajo. Hay empresas donde, evidentemente, no se vayan a incomodar, pero, o sea, si está postulando, no quiero ser grosero, pero a un trabajo donde se requiere tener que ver, entonces evidentemente no se va a poder elegir a esa persona porque su discapacidad lamentablemente no le permite ser productiva en ese trabajo. Entonces una persona que de repente es invidente puede contestar un teléfono, ¿verdad? Y puede responder preguntas que tengan atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que ver en cuál puede ser mejor. Pero la manera de incentivar a la empresa privada para que voluntariamente, a través del incentivo, pueda contratar a personas con alguna discapacidad es a través de los impuestos. Los empresarios quieren pagar menos impuestos siempre. Ok, tenemos 150.000 personas invidentes y no recuerdo la cifra de personas con discapacidad, dígame si es 1,5 millones, creo. 3 millones. 2 millones. 3 millones, ok. Ahora, hay discapacidad también, porque yo por ahí he visto personas que no sé, tienen TDAH y se consideran personas con una discapacidad. Yo creo que el TDAH no es una discapacidad. O yo considero que hay discapacidades y discapacidades, ¿no? Pero bueno, el hecho es que si alguna empresa quiere contratarlo, hay que incentivarlos. Una de las maneras que podría hacer, estoy diciendo, porque esto es una propuesta que estoy soltando ahorita, podríamos hacer así, es a través de los impuestos. Una manera de incentivarlos. Pero no hay en nuestro partido ninguna propuesta de obligatoriedad. ¿Ok? No hay una ley que vamos a crear donde vamos a obligar a las empresas a contratar al 3% de ellas tienen que ser personas con discapacidad. No está en nuestras propuestas como partido, no digamos que no la podamos analizar, la podemos analizar, podemos sentarnos a ver, bueno, ¿y qué te parece si hacemos esto?
lo podemos evaluar. Desde el saque, que siempre digo esto, porque no está en el partido, tenemos que evaluarlo, ¿no? Es decir, entonces, todo este tema de las cuotas laborales en su gobierno se dejaría de hacer. No obligaríamos a ninguna empresa a contratar ni a mujeres, ni a homosexuales, ni a personas con discapacidad. No estaríamos... Ahora, lo que podría ser, no te olvides que el tema meritocrático es muy importante, ¿verdad? Rodrigo, Lorena y Jimmy, el tema meritocrático es muy importante. Entonces, en el Estado podremos abrir un espacio para que ustedes puedan trabajar, pero siempre que se necesite. Por ejemplo, no sé qué profesión tengan o no sé qué habilidad tengan, aparte de hacer entrevistas, por ejemplo, pero de repente tienen una habilidad en especial, ¿qué podrían el Estado tener? El Estado sí podría brindar algunos puestos que no generen gasto público, que no generen un adicional gasto público, sino puestos destinados para las personas que tienen, pero no, ahí es una cosa, con un sueldo del Estado que no genere populismo, que no genere un mayor gasto público, vamos a dar 150.000 empleos públicos para todos los... No, eso no. Solamente si el privado no logra chapar el incentivo, el Estado podría hacerlo, pero siempre sin perjudicar a los demás. Claro, el problema, bueno, lo que mencionaba mi compañero Jimmy, a ver, las personas invidentes ya pueden estudiar casi toda carrera, ¿no? Hay algunas que no, que se requiere la vista, pero sobre todo carreras de letras, humanidades, incluso algunas, ahora hay últimamente invidentes que son desarrolladores, programadores, entonces, claro, el tema sería que a la hora de competir, con, por ejemplo, una persona que es invidente, que es psicólogo, que hay muchos invidentes psicólogos, tenga las mismas posibilidades, ¿no? Al competir con un psicólogo que no tiene la discapacidad, al postular a un trabajo en una empresa privada. Ya, pero a ver, Rodrigo, con todo respeto te lo voy a decir. Hay empresarios que vemos la productividad, ¿ok? Si ves o no ves, si eres bueno, te contratarán y yo no podría obligar a la empresa privada que te contrate a ti haciendo de lado, lamentablemente, la discapacidad que tienes. Quiero responder lo que dice John Torres, que no tenemos un plan para los invidentes o para las personas que tienen alguna discapacidad. Lo que sucede es que yo no soy socialista, no soy estatista, yo soy un liberal. Y los liberales no somos planificadores. O sea, los liberales no proponemos solucionar la vida de la gente. Los liberales no nos metemos en la vida de la gente. Los liberales lo que proponemos es entregar libertad a la gente para que pueda tomar sus propias decisiones y ayudar a las personas que verdaderamente tienen alguna falencia económica, que no puedan cubrir su salud, su educación, por ejemplo, ¿no? O su pensión. En el caso de las personas que tienen una discapacidad, no está planteado en el partido. Si yo fuera un populista, yo diría, ya, Rodrigo, ¿sabes qué? Vamos a obligar a las empresas privadas a que los contraten a ustedes. Sería un populista, lo haría solamente para que los 3 millones de personas con discapacidad y su familia votaran por mí. Pero yo no voy a proponer algo que va en contra de los principios como liberal. Yo creo que se podría fomentar la contratación de personas con alguna discapacidad con la disminución de impuestos por parte de algunas empresas privadas, o en su defecto poder contratarlas en el Estado, tener una cuota en el Estado para ustedes. Eso podría ser sin generar gasto público adicional, pero no podríamos, por ejemplo, por ahí, no podríamos obligar a una empresa privada que diga, a ver, está viniendo una persona, un psicólogo con invidencia y otro que ve. Así que tú estás obligado a obviar eso y decidir sin ver eso. O sea, no te importa si es invidente. Al final la decisión la toma el empresario, ¿no? Claro, pero yo le planteo, a ver, la realidad es esta. Hay muchas personas, cada vez más personas invidentes, que se forman, van a la universidad, van a un instituto, y postulan a una empresa, no a un trabajo, y
y acá yo sí discrepo de los liberales, Sí, no te preocupes. discrepo cuando, por ejemplo, ellos consideran que el único criterio que tiene una persona o que tiene un empresario es lo económico, pero a ver, los empresarios también son, como cualquier persona, tiene prejuicios, ¿no? Y a la hora de que una persona invidente postule, puede estar en juego, pueden intervenir esos prejuicios, y aún siendo la persona invidente capaz, se le rechaza por el simple hecho de ser invidente o persona con discapacidad visual. Entonces, claro, yo entiendo que no se le puede obligar a la empresa, pero la realidad va a ser que va a haber muchas personas capaces, invidentes o personas con capaces, perdón, pero sin poder conseguir empleo. ¿Qué haría ahí el Estado o el gobierno? Te he dado dos únicas posibilidades, no encuentro otra, no voy a crear una tercera. Yo le recomendaría a las personas que tienen una discapacidad que puedan entender que hay una demanda, entonces, ¿no? Hay una demanda. Hay una demanda de personas con una discapacidad que argumentan, lo que tú has argumentado, que hay empresarios que por discriminación o lo que fuera, no contratan personas con algunas discapacidades porque simplemente no estarían cómodos. Ok, entonces hay una demanda, una enorme demanda entonces, de personas con discapacidad que necesitan trabajo. Pregunto yo, con todo respeto, ¿y por qué no se agrupan? ¿Por qué no generar ustedes mismos, suplir esa demanda con una oferta laboral? ¿Por qué no crear empresas donde le den trabajo ustedes mismos a las personas que tienen discapacidad? Es verdad, ustedes no pueden verlo, pero hay otros que sí y que pueden apoyarse con sus diferentes habilidades y crear sus propias empresas o sus empresas o su asociación de empresas, su gremio empresarial, porque, a ver, no lo pueden solucionar. Hay una demanda. Como liberal te lo digo, hay una demanda. 3 millones de personas con discapacidad. Ninguno de los tres es empresario. Ninguno de los 3 millones no se pueden agrupar 10.000, 5.000, 1.500 personas y poner un capital y crear una empresa que justamente supla esa demanda que tanto se exige. Lo pueden hacer. No son ustedes personas que no puedan lograr algo en la vida. Lo están logrando, dicho sea de paso. Lo logran. Entonces, cubran esa demanda. Háganlo ustedes, no esperen nada del Estado. Porque si lo esperan del Estado, el Estado no les va a dar nada. Yo soy más sincero que los políticos socialistas que podrán pasar algún día por el poder. Yo te digo, mira, te recomiendo esto, pero el político te dice, no, yo te voy a dar todo, voy a crear una institución estatal que va a dar bonos a todos. Al final se van a robar todo. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que ustedes surjan. Pero vamos, también tienen ustedes que entender que por su propia cuenta, agrupándose, asociándose, pueden lograr cosas increíbles. Increíbles. ¿Lorena? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted comenta, señor Ugarte, en relación a lo que es un sistema empresarial, a lo que es el empoderamiento de la persona con discapacidad y la prosperidad en cualquier emprendimiento. Pero aquí sí, creo yo que siempre va a entrar a tallar el Estado, porque yo soy empresaria, aparte de dedicarme, digamos, a estas entrevistas, ¿no? Que es para mí como adquirir un conocimiento más acerca de la realidad política. Pero también creo que las personas con discapacidad, como yo, por ejemplo, que tengo la discapacidad visual, nos dedicamos al sistema empresarial. De hecho, en estas competencias, ¿no? Empresariales también nos minimizan, también creen que no podemos. Aún así, que podamos demostrar que de repente nuestro producto, que nosotros podemos producir o hacer producir, qué sé yo, siempre, como decía Rodrigo,
el empresario mira diferente. En todo caso, yo diría que aparte de las estructuras accesibles, también habría que cultivar un poco más a la sociedad en relación a lo que es la discapacidad y las habilidades que adquiere una persona con discapacidad, ¿no? Ok. Yo te entiendo, Lorena, comprendo. Te voy a hacer una pregunta un poco dura, no te molestes, Lorenita linda. De todo corazón te la voy a hacer. ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en tu empresa? 2. ¿Y cuántos trabajadores tienes? Solo somos 2, porque yo me ocupo de la parte productiva. Lo que hago son servicios. Por ejemplo, yo hago producciones, pero en base a servicios, ¿no? Ok. Tengo que movilizarme y contratar servicios de acá, de allá, para elaborar un producto. Ok. Entonces tú le das trabajo justamente a las personas que también tienen una discapacidad y así colaboras, ¿verdad? Para que, No o sea, necesariamente. Trabajo con personas que ven. No, por ejemplo, pero ¿no? tus trabajadoras. No digo los contratos que hagas con otros, no, tus trabajadoras. Así es. Ok, perfecto. Bueno, lo que tú haces, estoy seguro que si lo replicarían las demás personas que tienen empresa y tienen una discapacidad, podrían solventar la demanda que hay. Pero yo les pido que me recontraperdonen. No les puedo prometer la intervención del Estado en crear una cuota para personas con discapacidad en las empresas privadas. No lo puedo incentivarlo, puedo motivarlo. ¿Qué piden ustedes? ¿Qué piden exactamente? Es la igualdad de oportunidades. Eso es lo que pedimos. Igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque, como bien dice Rodrigo, socialmente no hay mucha cultura en discapacidad. Es el problema, porque si tuviéramos una cultura más amplia en discapacidad, podría entender la sociedad de que una persona con discapacidad, como yo, por ejemplo, puede producir igual que una persona que normalmente ve. Y quizá lo podría hacer mejor, porque tengo más conocimientos objetivos para poder hacerlo. Pero lamentablemente en una competencia, eso no se ve. Solo se ve que es una persona con discapacidad y que probablemente no pueda llegar. ¿Tú quieres, Lorena, que yo a través de una ley elimine los prejuicios de los empresarios? No, yo creo que deberíamos incentivar más esta cultura de discapacidad. Eso lo podemos hacer totalmente, pero si el empresario no quiere contratarte al final, ¿qué podemos hacer? ¿Lo obligamos? Ese es el punto. El punto es, ¿qué pasa si el empresario no quiere? Igual, tú lo incentivas, le explicas que tienes, y el Estado incluso dice gente, al final tendrías que recurrir a la ley obligatoria para que te contraten. No tanto a la ley, compañera, discúlpeme. Sí, perdón, para redondear la idea. Lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en lo que hace el Estado con lo que es las empresas promocionales, con lo que es las producciones de personas con discapacidad, de empresas de personas con discapacidad, es beneficiarlos con un 15% en igualdad de oportunidades. Es decir, si yo pongo un precio competitivo con mi competidor, o sea, en igualdad, ¿no? Igual precio, igual calidad, me dan la preferencia a mí por la discapacidad. Eso es lo que está haciendo el Estado en este momento. Entonces, ¿te parece bien eso? Seguiría. Si no hay una cultura amplia en discapacidad, es lo único que nos queda. Es lo único que nos beneficia. Bueno, yo te voy a decir con toda sinceridad, Lorena, lo que yo haría. Si tú me presentas un producto y una persona que no tiene que no es invidente me presenta el mismo producto que tú, pero el de él es mejor, el producto, porque lo evalúo, compro el de él. Si el tuyo es mejor, compro el tuyo. Pero no me puedo guiar, porque, Lorena, puedo decirles algo sin que te moleste, Lorena, pero quiero que entiendas que mi abuela era invidente, mi abuela Balbina, a quien amo con todo mi corazón y que me crió y todo, la mamá de mi mamá. Yo no los considero a ustedes personas menos. Yo no considero que por el hecho de no ver son menos o tengo que tener compasión o un poco de lástima. Mira, pobrecitos,
hay que comprarle a ellos, mira, no, yo no los considero así, sería una locura si los veo así. Yo considero que ustedes pueden hacer productos muy buenos de lo que hagan y creo que puedo comprar sus productos sin la necesidad de sentir lástima. No me voy, de todo corazón te lo digo, Lorena, yo sería una mala persona si compraría su producto solamente porque ustedes no pueden ver. No me lo perdonaría. Yo lo compro porque son buenos los productos, porque son buenas personas, porque tienen un buen trabajo, porque dan un buen servicio, pero no por si ven o no ven. O sea, claro, si al final... lamentablemente tendríamos que cambiar toda una estructura mental, social, para poder llegar a lo que usted está mencionando. Yo, como te dije hace un ratito, yo creo que hay una demanda entonces que pueden cubrirlo ustedes mismos. Son 3 millones. Pero si me van a querer forzar a decir, sí, voy a hacer esto, no lo voy a hacer, o sea, prefiero definitivamente son posiciones que ¿no? Estamos diciendo, son discutibles. Pero no me odien, por favor, porque... no, de ninguna manera. O sea, yo creo que puedo... Mira, el presidente tiene mucho poder. Y el presidente... esto no es corrupción, ¿eh? Hay muchos que siguen a lo que el presidente con liderazgo dice. Y créeme que no es necesario que crees una ley para que las empresas que escuchen a un presidente que diga, amigos empresarios, contratemos a las personas que tienen alguna discapacidad, incluyámosla. Basta que el presidente con autoridad lo diga, que el presidente felicite a una empresa privada que ha contratado a 10, 20, 30 personas, porque voluntariamente que un presidente haga eso es un montón. Y muchas empresas se guían mucho por eso, no porque yo le vaya a dar privilegios a esas empresas, simplemente cuando alguien tiene poder de liderazgo, la gente lo sigue. No tengo que obligarlo, vas a ver que va a pasar cosas increíbles. Tengan esperanza en ello. Y creo que ustedes pueden también resolver por su propia cuenta ese problema, ¿no? Claro, sí, una última pregunta de mi parte, con esto yo acabo. Usted dice que no puede crear una ley para favorecer a un colectivo como por ejemplo el de nosotros, de las personas con discapacidad, pero más o menos a los prejuicios que se refieren los compañeros, es por ejemplo que muchas personas tienen el temor de contratar a personas con discapacidad visual, incluso porque piensan que el lector de pantalla que use la persona con discapacidad visual para trabajar en la computadora puede robarles información, o sea, puede ser una aplicación espía y robarles datos a la empresa. O sea, son prejuicios tan ridículos como esos, y que es cierto, ¿no? El Estado no puede sacar una ley y obligar al empresario a contratar a cierto porcentaje de personas con discapacidad, porque yo también opino que no sería justo, pero ¿no podría el Estado hacer campaña de concientización? Claro, educar, ¿no? Educar. Y darnos no privilegios, sino igualdad de condiciones para competir y mostrar nuestras capacidades, porque lo que no queremos es que se nos mire solo o se nos contrate solo por el simple hecho de tener una discapacidad visual. Disculpa, agrego algo, porque justamente un poco vinculado con el tema de la accesibilidad y el acondicionamiento accesible. Esto no se limita solo a la infraestructura, a la parte física, ¿no? Sino también, por ejemplo, ahora ya, no sé si usted sabe, ya existe, y además gracias a eso podemos estar entrevistándolo, me refiero a los lectores de pantalla, a la tecnología que nos permite ahora poder trabajar con la computadora, poder trabajar desde un móvil. Entonces, pero de todo, pero para que podamos, por ejemplo, desarrollarnos en una empresa privada, tiene que estar condicionada en ese sentido. Entonces, pero los empresarios no se enteran, ¿no? Y a veces el mismo Estado no se entera. Ok, entonces, creo que quedó claro ese punto. O sea, lo que ha dicho Jimmy creo que va un poco por la línea a la que yo voy. El presidente puede incentivar, el presidente puede recomendar, el presidente puede felicitar a los empresarios que incluyen en su nómina de trabajadores una cantidad reservada voluntariamente para las personas que tienen discapacidad. Imagínate, es que hay cosas que a veces uno
escucha de otros candidatos y no voy a decir el nombre de un presidente que dijo una vez que el presidente tiene mucho poder, decía él, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero en parte sí considero que el presidente tiene tanto poder que sin ser corrupto, sin caer en la corrupción, su sola presencia, su sola recomendación, su sola visita inspira mucho a que las demás empresas nos puedan hacer. Y eso lo hace un presidente con carácter, con responsabilidad, con liderazgo, ¿no? Ponte que yo felicito a una empresa que decide incorporar en su nómina voluntariamente a una cantidad de 50 trabajadores que tienen una discapacidad. Bueno, yo voy y visito esa empresa, pues como presidente, y al dueño lo felicito públicamente por lo que está haciendo. Es un empresario que sin ser obligado, sin que haya una ley que lo obligue a poder contratar, lo está haciendo. Y se merece todo el respeto y admiración. Y espero que esto lo imiten otras empresas sin la necesidad que yo le imponga como presidente. Y eso lo que va a permitir es que las demás empresas, por ejemplo, Nayib Bukele es muy inspirador para muchos. Y Nayib Bukele no es un presidente que grita o que habla fuerte, simplemente es un presidente determinante. Y muchas empresas lo siguen, respaldan lo que hace, simplemente porque tienen la personalidad y el poder de liderazgo que se necesita. No tienes que... Uy, se fue Lorena. Ahí está. No tienes que obligarlo, ¿no? Así que, bueno, es lo que yo quisiera exponer un poco, ¿no? Bien, pasamos a otro tema, Rodrigo. ¿Alguna pregunta más acerca de política? Sí, Algo sí les pediría que me puedan alcanzar su pliego de requerimientos. Me encantaría ponerlo en debate en el partido y conversarlo también, no hay problema. Perfecto, me parece. claro, No, sí, Me parece ya creo que básicamente para ir terminando porque ya se va a cumplir la hora y agradecerle al profesor Herreras por el tiempo. Me gustaría escuchar su opinión acerca de Fujimori, ¿no? Porque en la mañana escuché en una transmisión que él alababa lo que hizo Fujimori con privatizar las empresas, ¿no? Cuando él decía, por ejemplo, de Petroperú, Sedapal, la ONP, no sé cuál es su opinión en general acerca de Fujimori después de esos libros, ¿no? Acerca de qué no te cuentan los caviares de Fujimori, ¿no? A ver, objetivamente, 100% objetivo, no soy fujimorista, Fujimori fue un dictador, pero Fujimori fue el mejor presidente que hemos tenido en la historia de la República. Le gusta a quien le guste, le duela a quien le duela, los datos están ahí. Solucionó dos problemas latentes en el Perú, uno el terrorismo y el otro el tema relacionado con la economía. Subsanó gran parte de la porquería que hizo Velasco y la porquería que hizo Alan García Pérez en su primer gobierno y que no quiso subsanar, o sea, en los gobiernos anteriores. No fue tan radical como se dice, no fue tan radical como se cuenta. Fujimori para mí, a mi juicio personal, fue un mejor presidente que hemos tenido, pero le faltó un poco más de radicalismo en las reformas económicas, como eliminar el Petroperú o privatizar Sedapal, como lo hicieron en Chile, o eliminar la ONP, que también es una estafa dirigida por el Estado, ¿no? Así que Fujimori fue un buen presidente, pero pudo haber hecho las cosas un poquito más radical y de repente los resultados habrían sido mucho mejores y más rápidos. Bien, yo quería ya para ir finalizando la entrevista hacerle unas preguntas rápidas y me gustarían respuestas rápidas, concretas. Rápidas, perfecto. ¿Usted se considera el Milei peruano? No. Ok. ¿Usted cree que hoy en día la empresa privada funciona bien en el Perú? No como debería. Hay mercantilismo, hay clientelismo, hay una asociación delincuencial muchas veces entre políticos y empresarios. Eso no me gusta esa forma en que se hace política. Usted como candidato o precandidato a la presidencia de la República, sabiendo que la política en este momento es un nido disculpe el término, nido de ratas donde se van a dilucidar cosas personales, ¿usted cree que podría como candidato o precandidato aguantar todo lo que se le va a venir con respecto a su vida personal? Totalmente.
No tengo ningún problema. Pues, no soy un violador, no soy un golpeador de mujeres, no soy un asaltante de carreteras, no he recibido plata del narcotráfico, no he trabajado antes en el Estado como para que me digan que soy corrupto. Soy un padre de familia de 4 niños, cansado de esta estirpe política miserable, y les tengo un hambre a todos, les tengo un hambre, y bueno, para ser presidente del Perú tienes que ser determinante. Y vamos a ir con todo, con todo. No tengo miedo, jamás he tenido miedo. Desde pequeño me ha gustado enfrentarme a los que eran más grandes y fuertes que yo, y me voy a tener miedo a los caviares y mercantilistas. Una banda de delincuentes. Bien, y esta última pregunta, ¿cómo piensa financiar su campaña para estas elecciones? Nosotros nos vamos a autofinanciar a través de los aportes, 1, voluntarios del partido, 2, actividades del partido, y 3, la academia, que es lo que nos permite financiarnos, ¿no? La academia es una institución privada creada por los fundadores del partido que permite filtrar los fondos, y esos fondos se reutilizan para poder financiar las campañas, que van a ser principalmente por redes sociales, ¿ah? Principalmente por redes sociales. O sea, no van a haber muchos letreros nuestros en las calles, así como siempre contaminan visualmente los políticos. Va a haber más publicidad por redes sociales, que es nuestro fuerte. Bien, y bueno, mi última pregunta, no, ahora sí la última. Señor Jorge Ugarte, más conocido como el profesor de Ruedas, ¿no le tiene miedo al poder? ¿No le tiene miedo a corromperse, a no poder vencer ese ego de poder cuando uno llega a estas esferas? No, eso es algo que la tenemos muy clara. Sabemos muy bien que el poder envelece, y tenemos que ir con un equipo de personas que te pongan los pies siempre sobre la tierra. Yo estoy totalmente seguro de mis propias decisiones, pero tengo un equipo de trabajo que está con nosotros. Es más, una vez que uno candidate, va preparando un equipo que pueda suplantarlo como candidato. O sea, la propuesta no es reelegirse, está prohibido en el Perú, dicho sea de paso también, pero no es nuestra vía. Nuestra vía es hacer un buen gobierno 5 años y preparar a los candidatos, a los futuros precandidatos, y elegirse al candidato principal, que pueda ir como partido nuevamente a respaldar y continuar las reformas liberales. No estamos en un partido de caudillos, de reyes o principales, sino en un partido donde todos nos apoyamos y tenemos los pies sobre la tierra, ¿no? Porque si bien es cierto, desde el poder se pueden hacer los cambios, no estoy hambriento o borrachito del poder como lo estaba la señora Nadine Heredia, ¿no? Bien, señor Ugarte, le agradecemos mucho su tiempo, y Pero lo último que le voy a pedir, sí, adelante, Rodrigo. No, yo para terminar mi intervención tenía una curiosidad. Yo sé que usted antes era ideológicamente libertario o anarcocapitalista, ahora se declara liberal clásico, ¿cierto? Sí. ¿Aún cree, la pregunta es, y esta es la curiosidad, ¿aún cree que los impuestos son un robo? Muy buena pregunta. Los liberales no consideran los impuestos un robo, lo consideran los impuestos como el impuesto único como un impuesto justo. Los liberales consideran que existe el impuesto justo. Yo, como estoy ha sido una transición del libertarianismo al liberalismo, yo considero los impuestos un robo. Ahora, eliminar los impuestos de la noche a la mañana es imposible. En eso sigo siendo un libertario. Considero que el Estado es un problema. Yo soy liberal clásico, pero espero algún día reducir el Estado a la máxima expresión, a la máxima, o sea, lo mínimo posible. Y vemos qué pasa. El futuro puede ser libertario, no se sabe, pero para eso hay que ir por etapas, y creo que una buena etapa es el liberalismo. Ahora, pero fijándome en tu pregunta, sigo considerando que los impuestos son un robo, son una imposición. Sin ánimo de dirigir un debate, ni mucho menos. Sí. ¿No considera que la propiedad privada o aquello que se produce presupone un territorio, y eso ya implica un Estado? Es decir, existe la propiedad privada porque de antemano existe un Estado que lo permite, que permite la propiedad privada. Sí, en eso soy liberal. Pues el Estado tiene que existir para proteger la propiedad de los individuos, su libertad y su vida. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? No encuentro problema en eso. Listo. Perfecto. Gracias.
Finalizamos. Una última pregunta de mi Claro, parte, claro, con esto ya retiro. la última. Una pregunta que me hace un compañero por privado, si privatizaría el canal 7, si dejaría de ser estatal. Muy buena pregunta. Tenemos dos posibilidades. O le metemos billete para llegar a todo el Perú y no darle un mango a los medios de comunicación privados, que los medios de comunicación reciben mermelada a todos los gobiernos. Para evitar eso, que se financie con su plata, tenemos que llegar a todas las partes del Perú y el TV Perú tendría que llegar a todos. Ahora, la otra propuesta es privatizarlo y que no tengamos un canal del Estado o un canal del gobierno. Porque no es un canal del Estado, es un canal del gobierno de turno, en realidad, ¿no? Yo estoy en la postura, no me he planteado privatizar TV Perú, porque si no le vamos a dar a los medios de comunicación publicidad, ¿cómo anunciamos de una u otra manera a la televisión nacional, ¿no? A la gente del Perú, nuestras propuestas, o sobre todo lo que estamos avanzando en lo que propusimos en un momento, cómo hemos avanzado en el camino, ¿no? Tiene que ser a través de TV Perú, pero al haber sido utilizado como un medio propagandista de los gobiernos de turno, tenemos todavía un recelo con Petroperú, así que está en debate si lo privatizamos o en todo caso lo invertimos para que pueda llegar a todas partes del mundo. Muy bien, señor Ugarte. Muchas gracias por la entrevista y lo último que le voy a pedir, un saludo para este canal que está surgiendo, Incluyete TV, y esperamos tenerlo nuevamente en nuestras... Un saludo enorme, fraterno, caluroso y cristiano para todos los de Incluyete TV. Muchas gracias por la invitación, gracias Lorena, gracias Rodrigo, gracias Jimmy. Yo sé que muy posiblemente no les guste el punto donde habíamos debatido de la inclusión. Yo prefiero a alguien que me diga las cosas cara a cara, que no me estafe, que no me mienta, antes que tener personas que me digan, sí, te voy a dar todo, y al final es cuando llegan al poder, terminan siendo más del montón. Les agradezco por la invitación. Un saludo para la mamá de Renzo Flores Guamaní, un saludo para tu mami, Rencito, que la conocen mucho por los lugares oscuros de la noche, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao chicos, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, chicos. Me tengo que ir a descansar volando, pero que Dios los bendiga. Cuando quieran me avisan para una entrevista, estoy para servirles, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente.